Aquí está Daniel Lara Farías, ¿cómo te encuentras? Veo que ya te estás entregando al alcohol en medio del coronavirus. Al vino. Bueno, el vino tiene alcohol, Sí, menos el whisky, pero tiene alcohol. sí, pero siempre decir que uno está tomando vino es como más, menos, menos chocante que entregarse al alcohol. Me estoy entregando al vino. Mira, en mi Instagram que maneja mi hija, me dice que alguien me están pidiendo para mí cuáles son las mejores canciones, las que yo prefiero. Entonces, o no, la mejor canción. Entonces, para mí no hay una mejor canción y a lo Claro. mejor no es tan buena como otras que considero que como canción son mejores, sino lo importante es lo que significa cada canción para la persona. A lo mejor lo que significa para mí una canción no significa absolutamente nada para ti. Pero te pregunto lo siguiente, para ti, ¿cuál es la mejor canción? Tu mejor canción. No, no existe, no existe. Yo creo que yo puedo tener, inclusive, fíjate, que eso, a mí siempre tengo problemas con eso, porque inclusive decir la mejor canción de un género ya es dificilísimo. O sea, la mejor Claro. canción del rock, la mejor canción no tiene sentido. Eso fue lo que, pero la pregunta entonces exacta sería, eh, ¿cuál es la canción para ti que ha sido más importante o que te ha llenado más o que has tarareado toda tu vida? Por ejemplo, hay una canción, más que canción, melodía, que yo he tarareado casi toda mi vida, ¿no? Desde que vi la película cuando era adolescente, que era el tema de mi tío de Jacques Tati. Jacques Tati es un comediante francés, seguidor de Charles Chaplin, y esta película, mi tío, que yo vi de casualidad porque estaba con unos amigos, fuimos hasta el Teatro Caracas, ahí ya había empezado la película, que era la que queríamos ver, y cerca del Teatro Caracas estaba el Teatro Imperial, y ahí estaban pasando mi tío. Y digo, ay, vamos a meternos aquí, que es censurada, nosotros éramos menores de edad. Y me pareció buenísimo. Yo empecé a reírme desde un principio, en una crítica a la modernidad europea después de la posguerra. Estuve buscando esa película por todas partes. En Francia no la conseguía, se ganó premios internacionales. En Francia no la conseguía en video, quiero decir. En Nueva York hay una librería francesa donde venden cassette en el Lincoln Center, por cierto, no la conseguía. En Italia no la conseguía, y eso que es famosa. Y caminando en una de las, esperando que empezara una de las funciones en el Teresa Carreño hay o había una tienda de videos. Y oh, sorpresa para mí, ahí estaban exponiendo esa película, que el tema es pero eso no es la única canción importante de mi vida, hay muchas. Eso es lo que te pregunto. ¿Hay una canción en especial que has tarareado o escuchado a lo largo de tu vida, buena parte de ella? Sí, bueno, muchas, pero quizás en alguna parte, en algún recuerdo que yo pueda tener remoto, siempre, por cierto, asociado al cine o a la televisión. Yo te diría que hay una canción que yo recuerdo mucho y me ha acompañado durante mucho tiempo, porque por una de esos avatares, y entonces aquí hay que explicarle a los millennials que antes uno tenía la radio y la radio uno cambiaba de estación y no era digital, sino con una ruedita. Entonces uno iba cambiando. Si esa ruedita se dañaba y usted corría con la suerte de que quedara en una emisora, e iba a quedar en esa emisora permanentemente porque no iba a poder cambiar de emisora más nunca. Eso pasó con un radio que había en la casa, un radio reloj despertador que tenía mi mamá, que era donde escuchaba la radio. Yo me iba en las tardes, cuando llegaba de la escuela, después de almorzar, como la televisión para los niños empezaba ya a las 3 de la tarde, yo me iba al cuarto de mi mamá a escuchar música, a escuchar la radio y a leer. Y la emisora en la que se quedó el radio era Radio Continente. Y había una canción que ponían mucho que se llama Plena Española.
Eso no es con Jesús Chucho Zanoja. La Plena Española, entre otros, la grabó Chucho Zanoja. Muchos años después, entonces aquí es donde también hay que hacer una explicación tecnológica. En este álbum, por cierto, Ajá. de Española, está otra famosísima también que se pegó, que era aquella que empezaba con aquella absurdo que mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va la novia mía. Correcto. Pero después pasan los años, entonces pasaba eso, que hoy lo solucionó el internet. Porque si tú quieres ver la película que tuviste cuando niño, tú con buscarla en alguno de estos sistemas o inclusive en la propia YouTube la puedes ver. Antes uno tenía que ir a una tienda y ligar que hubiese una persona que supiera de cine para que cuando uno le pregunte, mire, usted tiene la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, no te viera con cara así de bicho raro, sino que te decía, las películas de Bergman están al final. Desde pequeño eras bien torcido porque si estaba buscando El Séptimo Sello siendo adolescente. Una de mis películas favoritas. Una de mis películas favoritas. Murió el protagonista, recientemente murió el protagonista. Sí, entonces, un tremendo director. Maravilloso, y el actor era una cosa espectacular. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo esa canción ya después de adulto, cuando ya estaba estudiando en la universidad, yo andaba buscando, pero yo no sabía quién la cantaba. No existía esa cosa que me parece uno de los mejores inventos que hay. Son estos sistemas de música a demanda, Spotify, esta cosa. YouTube es una maravilla también, por supuesto, claro que sí. Pero hay una aplicación que a mí me encanta porque me ayuda a resolver. Yo si esto hubiese existido antes, ¿cuántos problemas hubiese resuelto yo? Porque de repente a mí se me quedaba una canción y pasaba muchas veces que en la radio no decían cómo se llamaba la canción, ni quién la cantaba. Entonces uno se sabía la canción y no sabía quién la cantaba. Y uno llegaba viejo sin saber quién la cantaba y no podía ir a ninguna discoteca. Entonces mucha gente llegaba a la discoteca y decía, mira, tú tienes la canción esa que dice, mira ese barco entrando a la bahía. Entonces el tipo te decía, la Plena Española, sí, de Chucho Zanoja, sí, aquí la tiene. Entonces ahora hay una aplicación que se llama Shazam, donde tú escuchas una canción, pones la aplicación y Shazam te dice, la canción se llama tal y la grabó fulano de tal en el disco tal. Yo no tenía esa ventaja. Y entonces estuviste buscando a La Plena Española. Años, la conseguí como 20 años después. Y no por Chucho Zanoja, sino me conseguí la versión de Rafael Cortijo y su combo cantada por Ismael Rivera, que es muy buena también. Y es la que más escucho, de verdad. ¿Y recuerdas cuál es la primera canción que escuchaste en tu vida o que recuerdas haber escuchado en tu vida? Porque en mi caso tendría 2 o 3 años. Me llevaban a una cosa para niños, debe ser una guardería que se llama Federico Frommel, y al mediodía nos ponían a dormir. Y yo no estaba durmiendo, sino que se estaba escuchando a Edmundo Ros y su orquesta, que es un trinitario que se hace famoso primero en Venezuela y luego en el mundo entero, porque fue una de las orquestas más famosas de los años 50, con aquella canción, un clásico que es Cumaná. Cumaná, Cumaná, en la costa de Venezuela. Esa es la primera canción que yo recuerdo haber escuchado y que me gustó en mi vida y tendré como 2 o 3 años. ¿Cuál es tu caso? Yo recuerdo una canción que estaba pegadísima cuando yo estaba en preescolar. Y la recuerdo en particular porque la canción estaba muy pegada, se escuchaba en todas partes, y había un niñito que estudiaba conmigo y que creo que era mi vecino también, que le encantaba la canción y cuando estábamos en preescolar, entonces él siempre estaba cuando nos poníamos a cantar, entonces él decía, tenemos que cantar esta canción. La canción se llama Esta Cobardía, la cantaba Chiquetete, si no recuerdo mal. Entonces una de las primeras canciones, aunque también, claro, mira, yo creo que la primera canción que los venezolanos contemporáneos de mi generación se aprendieron es El Cumpleaños Feliz, cantado por Emilio Arbelo. O sea, eso es una cosa, no hay quien no se la sepa. Yo creo que ese ya termina siendo hasta el himno, ¿no? En algunos sentidos. Ahora, de que yo recuerde ya posteriormente tener alguna canción o recordar alguna canción en particular, yo recuerdo mucho, porque acuérdate que Radio Continente en aquel entonces era una emisora que pasaba música tropical antigua.
Y después de Radio Rumbo, la más popular que había, por lo menos en Caracas. Sí. Y había una canción que ponían muchísimo allí, que se llamaba, era cantada por Leo Marini y la Sonora Matancera, que se llamaba Maringá. Maringá, Maringá, después que tú te fuiste, todo el pueblo quedó triste. ¿Quién sería esa Maringá que toda vez que se fue, todo el pueblo masculino quedó triste? Exacto. El asunto es que años después, mi papá está contando una historia de cuando él llegó con mi abuela en medio de la situación de mi abuelo preso. Se tuvieron que ir a vivir a un sitio muy feo, que era un barrio que ya no existe porque fue demolido para construir sobre su terreno el Liceo Vargas de La Guaira. Imagínate tú de cuándo estamos hablando. Ese barrio se llamaba Abisinia. Imagínate tú. Y en ese barrio era un sitio donde había bares y casas que llamaban antes casas de citas o casas de lenocinio. Y mi papá se acuerda de que cuando ellos estaban llegando allí para vivir en la casa que su abuelo había alquilado para que vivieran todos, se escuchaba el ruido, o sea, la música de los sitios, de los lupanares. Y él se acuerda que estaba muy pegada a la canción Maringá. Entonces decía que para él, Maringá es una canción de putas. ¿Y cuáles son tus primeros cantantes ídolos? Porque para mí fue Elvis Presley, evidentemente. Claro. Luego, un poco después, la primera cantante de la cual me enamoré era una francesa, una joven francesa que se puso muy de moda cuando el plebiscito, cuando Charles de Gaulle, llamada Françoise Hardy, que cantaba Tous les garçons en les filles moments, todos los chicos y chicas, Françoise Hardy. Y la canción que cambió buena parte de mi personalidad, porque yo era un muchacho que escuchaba música clásica y ese tipo de cosas, iba con corbata y chaqueta a estudiar y demás, hasta que un buen día, todos los años yo regresaba, porque yo tuve que vivir 3 años en España, en el norte de España, y a mí no me gusta el frío. Y entonces estudié todo mi bachillerato, que es de 6 años, en 3, porque en España tú puedes estudiar en el verano, y si pasas, puedes pasar todo el año completo, si pasas toda la materia. Era un pueblo pequeño y entonces habíamos visto, el grupo al que yo pertenecía de amigos, habíamos visto todas las películas. Quedaba una que era el último día y estaba lloviendo. Fue un verano muy lluvioso y por eso íbamos mucho al cine, no se podía ir mucho a la playa. Y entonces era el último día de la primera película de los Beatles. A mí no me gustaban los Beatles. A mí me gustaba la música clásica y sobre todo los trovadores franceses y esas cosas. Y entonces yo me meto a regañadientes por acompañarlo a las 3 de la tarde. Me quedé a las 5, a las 7 y a las 11. Yo descubrí ahí los Beatles, pero no los Beatles, lo que significaban los Beatles para mi juventud, que eran un periódico. Los Beatles no es lo más cercano, parecido, pero no es lo mismo, pero el boom sí es Michael Jackson. Lo que pasa es que Michael Jackson era muy bueno y estaba al día, imponía bailes y estilos de música y todo lo que tú quieras. Pero los Beatles hacían eso, pero además te estaban poniendo al día en todo lo que eran las novedades de los jóvenes de vanguardia del mundo entero. Entonces, los Beatles eran como estar en el centro del universo de la juventud del mundo entero, cada una de las canciones. Y esa canción en Hard Day Night realmente cambió buena parte de mi personalidad. Entonces yo veo ahora la película y me parece muy divertida, pero nada del otro mundo. Pero sin embargo escucho a los Beatles y a los Rolling Stones y sí me sigo identificando muchísimo con ellos. Y en el caso de los Rolling Stones, con 2 canciones en especial, que son muchas. Y tuve la suerte no solamente de ser invitado a cenar en Londres por Mick Jagger, sino de estar en la casa en Nueva York con John Lennon, que no me gustaba tanto como Paul McCartney, hasta que empiezo a escuchar con calma, porque era una época en que John Lennon estaba saliendo de una terapia y que consistía en decir todo lo que pensaba, y entonces le echó mierda a todo el mundo allí en esa conversación, a Paul McCartney, a todo el mundo.
Y entonces empiezo a escuchar las canciones que a raíz de esa terapia empieza a hacer. Y la verdad es que Paul McCartney era extraordinario. Hay una canción en especial. ¿Paul McCartney o John Lennon? Con John Lennon. John Lennon. Hay dos canciones en especial que es Woman, que es una belleza, y Comencemos de nuevo. En especial me gustan esas dos. Ahora una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es? ¿Tú hablabas inglés para ese entonces? Sí. Porque yo cuando mi inglés yo siempre he tenido un conflicto permanente con el inglés, pero hoy que entiendo mucho mejor el inglés porque me he reconciliado con él, cuando uno escucha, sobre todo las canciones de los Beatles, se da cuenta de lo simple que eran las letras. Tontas, inclusive. Las primeras. Las primeras, sí. Sí, después ellos van profundizando y por supuesto va cambiando. Mira, yo recuerdo... Perdona, pero si escuchas también las canciones de otros cantantes de moda de esa época, sí, el mundo era o parecía ser por los medios mucho más sencillo, mucho más sanote, aunque por detrás y escondidas hicieran lo mismo que hacen hoy en día, ¿ok? Pero parecía como mucho más sanote y las letras picantes, ¿no? Eran de doble sentido, no como ahora estos raperos. Ahí está, apágame la vela María. ¿Qué significa apágame la vela María? No, la vela. Suposición tuya. Hay una canción, hablando de doble sentido, que para mí que es Si yo tuviera una novia, de Lavillo. Ese no lo conozco. Claro que sí, tócame Fedora la tambora. Claro. De Lavillo, tócame Julieta la pandereta, tócame Lucía la sinfonía. Tócame Delfina la mandolina y tócame Fedora la tambora. Esa canción que se prestó a muchas interpretaciones tiene eso. Pero mira, el primer artista del que yo recuerde haberme hecho fan, para empezar, yo tengo que decirte que obviamente cuando yo era niño, la moda, lo que había explotado y el boom y la cosa, la locura era Menudo. Obviamente. Sin embargo, yo no recuerdo ninguna relación especial con Menudo, ninguna canción especial con Menudo. Yo Menudo lo vine a redescubrir mucho después, con que algunas canciones y yo dije, sí, pero no fue una cosa de esa manera. Lo que sí, más allá del Súbete a mi moto y dos cosas más, no recuerdo mucho más de verdad. Lo que sí recuerdo es que también, así como soy de la época donde explotó la menuditis, soy de la época en la que se impuso el famoso 1 por 1, de que por cada artista extranjero tenía que haber un artista nacional. Y yo recuerdo que los primeros artistas con los cuales yo me pegué muchísimo, musicalmente los escuchaba muchísimo, eran Ricardo Montaner, Melissa y Giordano. Hasta el día de hoy, ojo, hasta el día de hoy. Quizás un poco también con Karina. Era lo que sonaba en la época. Y eran cosas de los que uno no estaba pendiente. ¿Y Ilan Chester? De Ilan Chester también, pero a Ilan Chester sí llegué más tarde. Porque él era un niño. Pues aparte de eso que Ilan Chester, yo lo redescubro a Ilan Chester a raíz de aquella cosa extraordinaria que hizo de Canto al Amor Venezolano. Cuando saca el primer disco, el Canto al Amor Venezolano, que es un disco extraordinario, y luego hizo un concierto donde, bueno, también, y es ahí donde yo, ya después de viejo, redescubro. Me pasa mucho. Hay muchos artistas a los cuales yo he descubierto después de viejo, y no es porque tuviese algo contra ellos en absoluto. Por ejemplo, a Serrat yo lo descubrí después de viejo. ¿Por qué? No sé. No por nada en especial, no por tener nada en contra. En cambio, quien pegó a Serrat en Venezuela fui yo. Es más, imagínate, era el que tenía los discos en exclusiva al principio, antes de que llegaran a Venezuela, me los mandaban y conocí y entrevisté. Una de las pocas entrevistas que yo grabé y nunca saqué por radio fue a Joan Manuel Serrat, lo mismo que a Jorge Luis Borges, porque me dijeron tantas cosas íntimas de ellos, ¿no? Que era como decirlo, bueno, pero ¿por qué yo voy a desnudar a esta gente, ¿no? Que yo admiro,
especialmente en el caso de Borges, porque Serrat estaba empezando, y de repaso presenté a Serrat en sus primeras apariciones en Venezuela. El primero que trae a Serrat fue Radio Caracas Televisión. Remy. Pues siempre fue Venevisión. Y recuerdo, por cierto, que como yo era el que ponía Serrat y pegaba las canciones de Serrat, me llamaron de una emisora de radio, que no voy a decir cuál es, y el director empezamos a hablar, ¿no? Y entonces él empezó a decirme para que yo fuera a trabajar con él allá a esa emisora, porque yo estaba en el primer lugar de la radio en la mañana en Radio Capital. Y entonces empieza a tratarme de convencer que Serrat era comunista. Y entonces yo le decía, ¿de dónde saca que es comunista? Porque es antifranquista, ¿no? Y entonces, y insistía. Entonces llegó un momento en que le dije, mire, para mí Serrat es un gran artista. Para mí Antonio Machado, que era el disco que estaba sonando en ese momento con los poemas de Antonio Machado, fue un gran poeta, al igual que García Lorca, ¿no? Y usted no me va a convencer de Serrat que es comunista o no es comunista, que de paso no era comunista, pero sí es izquierdista. Entonces llegó un momento y digo, pero usted sabe lo que yo rechazaría es el comentario internacional de tal canal de televisión. Y entonces yo digo al final, eso la verdad que sí es un asco. Entonces él me dice, eso lo escribo yo. Entonces digo, se da cuenta, nosotros no podemos tener ningún tipo de relación. Pero fíjate que usted es un extremista de derecha. Y para usted, Serrat, a quien yo admiro, es un extremista de izquierda. Claro, pero fíjate tú que hay un tema con eso y una cosa extraña con los artistas españoles en Latinoamérica y los artistas latinoamericanos en España. Nosotros tenemos una relación, para empezar, yo no sé cuándo va a llegar la reconciliación cultural entre España e Hispanoamérica. Eso tendría que ocurrir en algún momento. Cuando nosotros hablamos de España y decimos la madre patria, no lo hacemos porque somos fascistas. Lo hacemos porque es una cosa que bueno, porque claro, es la madre nuestra, nosotros somos Hispanoamérica, nosotros somos hijos de ellos. Decir la madre patria, cuando yo dije una vez la madre patria en una reunión, en un curso del PSOE en Madrid, yo quiero decir, bueno, aquí la madre patria, la mirada que me echaron fue, bueno, ¿y este fascista de dónde salió? De la misma manera, el tema de Joan Manuel Serrat siempre se ha intentado ideologizar, pero es bastante difícil conseguir una posición ideológica de Joan Manuel Serrat, aunque sí ha tomado partido en algunas ocasiones y creo que no le ha hecho bien. Por ejemplo, tanto él como Ana Belén y el esposo de Ana Belén, que siempre olvido su nombre, participaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet, de la primera campaña. Y a mí me parece que eso no, bueno, o sea, un artista no debe hacer eso, pero fíjate, a él, de la misma manera, a Serrat, recientemente le ocurrió algo, que es donde tú te das cuenta de cómo la posición ideológica termina siendo una ridiculez cuando tú revisas la trayectoria, sobre todo la trayectoria de un artista como Serrat. Serrat estaba dando un concierto porque se cumplían, creo que 40 años del disco Mediterráneo, ¿no? 30 o 40 años, no recuerdo. Y él estaba haciendo una gira, hizo una gira exclusivamente con las canciones del disco Mediterráneo. Y cantando en Cataluña, y él es catalán, ¿no? En medio de una y otra canción, le gritó a alguien del público, eso fue el año pasado, en plena crisis de independentista catalana, un tipo del público le gritó en catalán, canta en catalán que estás en Cataluña. Y se escuchó, y él lo escuchó. Y él se devolvió porque era como un intermedio. Y él se devolvió el micrófono y dijo, un momento. Porque siempre hay alguien que viene extraviado a estos conciertos, ¿no? Y dijo, yo estoy celebrando los tantos años del disco Mediterráneo, que es un disco que grabé, que me dio muchas satisfacciones, y esta gira es de ese disco.
que fue grabado en español. Si yo quisiera cantar en catalán, que siempre lo hago, podría hacerlo, pero yo no voy a aceptar que usted me venga a imprecar a mí de esa manera. Se molestó mucho, inclusive pidió que no lo aplaudieran porque él no estaba dando un concierto. Pero es que él no es separatista. En el No. caso de Serrat, yo conozco a los tres. Conozco a Ana Belén, a su esposo que es asturiano. Víctor a Manuel. Víctor Manuel, sí. Y tengo un cuento que te voy a echar ahora de Víctor Manuel en Caracas, como a Serrat. Serrat sí es de centro izquierda. Pero Ana Belén, que es una extraordinaria actriz y cantante, y Víctor Manuel, ellos sí son comunistas. Como te acuerdas de Marisol, aquella niñita que se puso de moda en todas partes, yo creo que tú ni habías nacido, no. Ella pasó de ser, ¿cómo se llama?, representante de Franco, junto con Sara Montiel, de Francisco Franco, en diferentes países, ¿no? En el caso de Marisol, a pertenecer al Partido Comunista creo que fue por Antonio, que era el comunista, que era un gran bailarín. Pero en el caso de Víctor Manuel y de Ana Belén, que tienen una canción bellísima, que es casi un himno para mi generación, yo también nací en el 52, no sé si la conoces, bellísima canción. Ellos sí son comunistas. Y entonces, yo que sabía que eran comunistas o no comunistas, a mí lo que me gustaba es cómo cantaban. Y yo estaba en el Canal 5 haciendo un programa ridiculísimo que ya por el nombre, ¿no? Es un programa absurdo para que nadie lo viera. El Canal 5 no lo veía nadie, menos un programa que se llamaba Noticiero para las Generaciones Futuras. Es decir, un noticiero para gente que no había nacido todavía. Pero yo aproveché que venían varios artistas y en esa época, ese era el gobierno de Caldera 1, creo que era. Sí, era Caldera porque Oscar Llanes era el director de la televisora nacional. Y entonces aproveché, en esa época, cada artista que venía a Venezuela tenía la obligación de cantarla en un parque o en el canal del Estado, en un sitio completamente gratis. Entonces, en el caso de Víctor Manuel, que ya era conocido en España, pero nadie lo conocía en Venezuela, porque además las canciones primeras de él estaban dedicadas más bien a Asturias. Él pegó sobre todo una que se llamaba Pacharino. Pacharino que vais cantando, decirle a ella, una que es. Entonces, nadie lo conocía. Digo, bueno, vamos a traer a Víctor Manuel. Y yo lo pongo, entusiasmado, le digo a Oscar Llanes, mira, ya conseguí a Víctor Manuel, que, yo lo conozco, y Víctor, no sé qué cuento. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿En qué estudio? Digo, bueno, ¿qué estudio? No, porque aquí hay un solo estudio, 2 estudios. Lo voy a poner que se vea atrás los ranchos. Porque él es un crítico, estaba empezando a ponerse de moda las canciones de protesta. Y Oscar Llanes, que nos hicimos grandes amigos, por cierto, ya en aquella época, pero que podía ser mi abuelo, ¿cómo se llama? Me mira y me dice, Napoleón, este es el canal del Estado. Y aquí oficialmente no hay ranchos. Pero a Víctor Manuel, tú sabes que a Víctor Manuel lo acusaban, porque también oye, tú sabes que yo no sabía que yo estuve en la política, ¿no? Fui activista político. En el periodismo me he dedicado a la fuente política. Pero yo no sabía que la farándula podría tener más odios y más enconados que la propia política. Yo la acabo de descubrir hace 4 meses apenas, con una gente que yo quiero mucho, especialmente a 2 de las 3 de la polémica. Es increíble. Estoy impresionado los odios. Yo, sí, la gente que se odia y de paso que se sacan y se dicen, no, porque cuando el programa, el show de Reni, él dijo de mí tal vaina, digo, pero Dios mío, Reni está muerto, la RCTV está cerrada. ¿Cómo puedes tú traerte eso para acá? Había un cuento de Víctor Manuel que se lo sacan de vez en cuando para infamarlo, diciendo que él había sido franquista. No, eso no es verdad. Y que él, ¿y cómo decían eso? Que él le había dedicado una canción a Franco. Eso es menos todavía. Pero que no la había grabado con su nombre, que le habían pagado para hacer una canción de Franco y que se canción. Entonces de vez en cuando le sacaban eso, pero era una cosa tan ridícula porque yo decía, pero bueno,
y eso que tiene que ver con la carrera del tipo. O sea, pero ¿eso lo dicen en España o en Venezuela? En España, que tienen todas esas cosas. Cuando van a hablar volviendo a la música, que me gusta más que la política, en el caso de Serrat, lo descubrí tarde, y mucho más tarde, y gracias a Serrat, descubrí a Sabina. Joaquín Sabina es el único sucesor a la altura de Serrat. Eso, de alguna manera, a mí me sirve mucho. Pero perdona, ya va. ¿Cuál es tu canción de Serrat y cuál es tu canción de Sabina? Para mí de Serrat es Aquellas pequeñas cosas. De Serrat, te diría que me gusta mucho Lucía. Es bellísima, sí. Y de Sabina, me gusta mucho por me gusta mucho Princesa, pero él tiene una canción que me parece una pieza de poesía y de rima y de humor tan importante que se llama 19 días y 500 noches. No, sí. Que es una extraordinaria canción. Pero tú sabes que uno normalmente, yo le escuchaba una vez una historia a Oscar de León, donde Oscar de León narraba por qué él toca el bajo. O no lo narraba, sino que él explicaba cómo él escuchaba música y qué música se escuchaba en su casa. Porque uno termina escuchando la música con la que uno entra, es la música que se escucha en nuestra casa. O la música que escucha la prima que te cuida, a la cual te deja el cuidado tu mamá. Y la música que ella te escucha es la que tú escuchas. O la música que escuchan tus primos mayores cuando tú vas a la reunión familiar. Esa es la música que uno va escuchando. Él decía que en su casa se escuchaba mucha música y que sus papás eran muy parranderos. Y que siempre en esa casa había fiesta, pero que como él era el niño, lo mandaban a dormir. Pero que como a él le gustaba la música, entonces que él se escondía y cuando había fiesta, cuando lo mandaban a dormir, y se escondía entre las cornetas del equipo de sonido, que eran esas grandes cornetas de madera, ¿sabes? Que tenía el borde de madera. Y lo entonces, que se escuchaba el bajo, claro. El bajo, y entonces en la comprensión musical que tiene Oscar de León, que no lee música, que no es músico de escuela, la comprensión musical que tiene él es a través del bajo. Pero entonces se escuchaba la Sonora Matancera, se escuchaba todas esas cosas, y su mamá le gustaba el tango, y él escuchaba todas esas cosas, y esa es la formación. Yo recuerdo que en mi casa yo podía escuchar música en la radio, pero cuando yo iba a casa de mi abuela, que vivíamos en el mismo edificio, habían 3 géneros distintos musicales que se escuchaban de forma alterna, y yo no tengo ningún, recuerdo perfectamente. Uno era el tema de la música folclórica venezolana y la música folclórica local. La música folclórica es fundamentalmente la fulía y estos ritmos con tambores y esas cosas. Eso en casa de mi abuela se escuchaba mucho por uno de mis tíos, que le encantaba la fulía, todas estas cosas, la parranda, y un solo pueblo, y todos esos conjuntos, eso se escuchaba muchísimo en mi casa, la gaita, todo eso. Luego, la salsa, y el bolero, y esta música de bar que llamaba mi mamá. Y luego, lo que fue la balada romántica hispanoamericana en los años 80, fundamentalmente Juan Gabriel, que era lo que escuchaban mis tías y mis primas. Y eso se escuchaba mucho en casa. Yo creo que de todo eso, gracias a Dios, yo nunca he estado atado a un género musical, a pesar de que escucho muchísima salsa y es algo de lo que puedo decir que sé bastante, pero no he ido a conciertos de todo tipo. Creo que la persona a la que yo más he visto en concierto ha sido Oscar de León. Yo Oscar de León lo he visto. Para empezar, él iba mucho a Vargas antes de la tragedia, y él tocaba mucho en un sitio que era el Club Aeropostal de Macuto. Mírate tú, la gente que está escuchando esto va a decir, bueno, esto es la prehistoria.
el Club Aeropostal de Macuto, que quedaba en la entrada del barrio Teleférico, mi familia vivía allí, y entonces era maravilloso, porque yo me iba para donde mi familia, me iba para el barrio Teleférico, me iba caminando, es una maravilla. Había unos espectáculos maravillosos allí, porque Oscar de León tenía el respeto hacia el público de terminar a las 6 de la mañana de tocar. Tú pasabas la noche entera bailando con Oscar de León. Por supuesto, él hacía un intermedio, pero era una cosa maravillosa. Luego lo vi en el Poliedro, recuerdo haberlo visto. Y mi gran frustración fue una vez, y eso de alguna manera me ha marcado hasta el día de hoy, cuando yo tenía como 14, 15 años, yo ya estaba escuchando mucha salsa, era lo que escuchaba en ese entonces, y había unas emisoras dedicadas exclusivamente a la salsa. Y había un músico que hasta el día de hoy es uno de mis favoritos, que es Eddie Palmieri. Y Eddie Palmieri resulta ser que va a dar un concierto en Venezuela, en el Poliedro. Y yo, que soy el hijo mayor, no tenía quien me llevara a ese concierto, ni me iban a dejar ir solo. Y pues yo estaba rumiando mi rabia por no poder ir a ver a Eddie Palmieri. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, pero quédate tranquilo, que eso vuelve a venir, y ya cuando tú seas más grande tú vas solo para tu concierto, no te preocupes por eso. Y yo tenía eso en la mente, y eso debe haber sido en el año 95. Pues el asunto es que Eddie Palmieri no regresó a Venezuela nunca más, hasta el año 2005, 10 años después. Y cuando regresa 10 años después, yo vivía en Caracas. El concierto fue en el Poliedro, en el estacionamiento del Poliedro. Y fue un concierto donde tuve la oportunidad de ver, y fue muy importante, creo que fue el último gran concierto de salsa que se hizo en Caracas, por cierto. Lo cerró Eddie Palmieri, pero allí tocó Ismael Miranda con Larry Harlow. Allí tocó por última vez en Venezuela Yomo Toro, acompañando la orquesta de Larry Harlow, el cuatrista puertorriqueño. Y fue la primera vez que yo vi en vivo a un cantante venezolano de salsa erótica que merecería mayor difusión por la calidad vocal que tiene, sobre todo en vivo, que es Ildemaro, que fue quien abrió el concierto. Fue un extraordinario concierto en el que, por cierto, Ismael Miranda no terminó de tocar porque se peleó en tarima con Larry Harlow, una cosa penosa, pero logré ver ya Junior González también estaba, logré ver a Eddie Palmieri, que era lo importante, y después de eso, Eddie Palmieri creo que fue a Venezuela 2 veces más, y yo también lo fui a ver. Yo iba mucho a conciertos cuando ya podía ir, y ese concierto lo recuerdo muy especialmente. Muchísimos, entre el año 98 y el año 99, se hicieron muchísimos conciertos de salsa en Caracas, porque hubo una movida bien fuerte gracias a un empresario caraqueño que apodado Peluche, tenía Peluche Producciones, y empezó a montar unos espectáculos llamados Noches de Nueva York en Caracas. Y empezó a rescatar a todos esos artistas, muchos de ellos que estaban retirados y que se escuchaban. Es el caso de los hermanos Lebrón. Los hermanos Lebrón se habían retirado y parece que la voz líder estaba de taxista en Puerto Rico. Y este señor fue a buscarlo allá y se lo trajo, y no tenía ni orquesta, y le montaron un espectáculo y todo aquello. Y allí se contaba con la suerte de tener al que era el difusor de esos conciertos, el difusor principal de esos conciertos, que era el Tigre Rafael, que en su programa de radio los promocionaba, y él era quien presentaba los conciertos. En el año 99 se hizo un concierto llamado El Concierto del Fin del Milenio, que creo que fue antes del que te acabo de decir, que fue en el 2005, este fue en el 99. Creo que ha sido el concierto, el último gran concierto de la salsa en Venezuela fue sin duda ese. Para aquel momento. Entonces, esas canciones, porque la idea del programa es las que a ti y a mí nos afectan positivamente. ¿Cuál es alguna en especial? Porque la pregunta inicial era la que te hice y empezaste a hablar. ¿Qué canciones me gustaban? ¿Qué artista femenina
te enamoraste de ella y a través de eso empezaste a escuchar sus canciones y a comprar sus canciones. Yo te hablé de François Hardy y después te echo el cuento de Mirta Pérez. Pero échanos tú primero la respuesta. Yo no recuerdo haberme enamorado de ninguna artista ni de ningún artista. Yo sí recuerdo el impacto que me causaban ciertas canciones por la característica del artista. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que mejor no voy a decir quién es el artista, pero había una canción de una telenovela que uno escuchaba la telenovela y escuchaba la canción. Yo no sabía que si sonaba la canción era por esa telenovela. Y el artista, yo pensaba que era una mujer. Hasta que lo presentaron en televisión y vi que era un hombre, porque tenía la voz tan aguda que yo o sea, una cosa difícil. No voy a decir quién es el artista. Yo creo que excelente compositor, está viviendo y se cansó de pegar canciones a nivel latinoamericano y en Estados Unidos. Extraordinario compositor. Pero yo que era un niño, yo no sabía diferenciar las voces agudas y yo creo que mi mamá me chalequeaba mucho por eso, porque yo pensaba que este artista era... No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Diciendo quién es. No, los que son de la época saben quién es. Pero, fíjate tú. Pero es de la misma época de Ilan, de Montaner, o sea, es la misma época de Sonográfica y Sonorodben. Sí, pero es que yo creo que él pegó más, él hizo mucho más como compositor, él compuso muchísimos temas de esa época. Y como cantante pegó muchísimo, muchísimo. Hubo un momento en que habían como 5 canciones pegadas en radio, una era de él, cantada por él, y las demás eran escritas por él. Tremendo compositor. Había un tema con el que yo que también recuerdo muchísimo por lo peculiar, que era este tema también de una telenovela, y lo recuerdo es por la telenovela, que era este señor Jorge Rigó. Claro, sola, te estás quedando sola. No, la otra, No renunciaré. Esa no, pero sola pegó más y es de las Amazonas. De las Amazonas, pero la que vino después de las Amazonas se llamó El Sol Sale para Todos. Y ese era el tema, era No renunciaré. Que por cierto hay una película norteamericana que se llama El Sol Sale para Todos, burlándose de la telenovela, que es para mearse de la risa, se las recomiendo. Bueno. El Sol Sale para Todos. Tú sabes que además de todo eso, sí, había momentos en que uno descubría a un artista y uno decía, bueno, ¿y este tipo quién es, no? Ajá. A mí me pasó, no que lo descubriera por eso, sino que yo para mí Michael Jackson, o sea, yo empiezo a entender y a tener referencia de Michael Jackson por la película Moonwalker, porque la fui a ver al cine. Entonces, en efecto, todo lo que fue esa película, todo lo que fue eso, es para mí Michael Jackson. Y yo llego a la música de Michael Jackson por allí. Luego, ya después... Antes de que hables de otro, voy a hablar de Michael Jackson. Yo regreso a escuchar radio por Michael Jackson, porque yo había salido de la radio, no estaba haciendo televisión porque estaba haciendo algo que me apasionó hacer, la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, primero para la Fundación Neumann y luego para la Fundación Zubillaga, que muchos programas están en YouTube. Y no escuchaba ni radio, ni veía televisión, o sea, no le daba mucha importancia. Y entonces de repente algo pasaba de noticia que yo quería saber la información, entonces pongo la radio y de repente está sonando una melodía. Y digo, pero esto es una maravilla, esto es nuevo. ¿Qué es esto? Entonces espero que al final de la canción digan quién es. Y me pasó lo mismo que te pasaba a ti, no dijeron nada. Iba a regresar a mi casa porque venía del trabajo y en lugar de ir a mi casa fui de tienda de disco en tienda de disco tarareando la canción. Ustedes tienen una canción que no sé qué, no me acuerdo cuál es la canción, creo que es de Bad, del álbum Bad.
nadie lo tenía porque lo estaban estrenando. Yo redescubro la radio y empiezo a escuchar de nuevo la radio para escuchar esa canción que andaba buscando de Michael Jackson. Increíble, increíble. Mira, a mí me pasaba con una canción que sonaba mucho. Yo siempre he sido noctámbulo de leer, de estudiar de noche, de escribir de noche y siempre la radio sonando. Entonces en la noche las emisoras estaban en automático, sonando sin locutor, con contadas excepciones. Y había una canción que sonaba y tenía una letra muy bonita y era una salsa como erótica. Y yo intentaba, y decía, pero ¿quién cantará esa canción? ¿Quién canta? ¿Y cómo se llamará esa canción? Hoy en día es mucho más sencillo porque si uno se sabe una partecita, uno mete la frase en Google y Google te medio orienta para dónde va. Entonces yo busca la canción y digo, Dios mío, ¿quién cantará esa canción? Y un día llego con la letra y llego y caigo en una canción de Pablo Milanés. Y entonces busco la canción cantada por Pablo Milanés e identifico, en efecto, ¿sí? Esta es la canción, pero hay una versión en salsa. Y yo busco. Entonces resulta ser que por razones creo que comerciales o por razones legales, creo que es por razones legales, cuando se versionan a las canciones de Pablo Milanés, le cambian el nombre. Entonces, esa canción se llama Tú eres la música que tengo que cantar. Así le escribió Pablo Milanés. Y la versión era del que yo menos me imaginaba. Porque la versión en salsa es de Roberto Roena y su Apollo Sound. Cantada por creo que es cantada por Papo Sánchez, que es uno de sus vocalistas finales, que es el mismo que cantaba Marejada Feliz y esas canciones, pero la canción se llama Tú eres la música, no se llama Tú eres la música que tengo que cantar. Y de repente por casualidad la encontré. Con Milanés me pasa lo mismo con una canción que es de Gilberto Santa Rosa en salsa, y la canción se llama Déjame sentirte. Así la llama Gilberto. Pero esa canción en realidad se llama Despertar de una alegre mañana. Esas cosas que escribía Pablo Milanés que eran aburrísimos de ponerle nombre a las canciones. Entonces, fíjate que ayer descubrí, revisando música italiana, una playlist aleatoria al que llegué, descubrí, siempre me pasa, cuando lo descubro de verdad me siento estafado. Encontré una versión de una canción que yo pensaba que era de Melissa, la conseguí en italiano, No soy una señora. Ah, claro, porque es un éxito italiano. Yo no lo sabía, pues yo me desayuné ayer con cosas como esa. Y seguramente a muchísima gente le pasará todo eso. Hoy yo te podría decir, Napoleón, finalmente, ¿no? Que para empezar tenemos que volver a hablar de música en otro momento. No, pero hablar de la música, este programa es para que tú hables de la música y yo hable ahora de la música que a nosotros nos ha afectado directamente. ¿Qué has hablado tú de la música que a ti te ha afectado? ¿Cómo que no? Te lo he dicho. La salsa más que ninguna otra cosa en el mundo, pero no has dicho qué canción específica y por qué. ¿Qué por canción? ejemplo, Mira. ¿Tu bolerista favorita? ¿Cuál es ¿Cómo? tu bolerista favorita? Mi bolerista favorita es Blanca Rosa Gil. Pues mi bolerista favorita es venezolana y se llama Soledad Bravo. Y después... Como bolerista, ¿te gusta Soledad Bravo? Claro, el long play de boleros de Soledad, porque además Soledad tiene una cosa, para cantar boleros hay que ser arrecha, tener buena voz, sí, tener una personalidad fuerte, sí, ¿no? Como tenían casi todas, y como siendo joven tenía también, lo que voy a decir ahora, Olga Guilló, a quien conocí y quise mucho, hermosa. Y Soledad Bravo tiene todo eso y todavía lo tiene. Pero ¿ves cuál es el problema? Que el hecho de que yo diga que mi favorita es Blanca Rosa Gil no quiere decir que no me guste Soledad. Bueno, claro, tú estás hablando de cuál es tu favorita. Y mi canción favorita de ella, de un bolero de ella tiene una canción que se llama Tortura, que es muy buena. Mi bolerista favorito, tendría que decir, oye, sinceramente a mí me gusta como bolerista muchísimo Alfredo Sadel. Bueno, tremendo cantante. Pero él es un gran cantante, él es mucho más que un bolerista, pero
cuando cantaba boleros, Alfredo Sadel hacía cosas maravillosas con su voz. Mi salsero favorito, yo tendría que decir que es de largo, por la relación personal que tengo con su música, con sus conciertos y con todas sus cosas, es Oscar de León, porque he ido muchísimo a sus conciertos, esas cosas, y tengo su música y todo lo demás. Y en segundo lugar, yo pondría a Rubén Blades, con el cual también tengo una relación personal de conciertos y todas esas cosas, pero Rubén Blades es mucho más que un salsero, un compositor extraordinario, un creador maravilloso. Mi cantante, mi baladista favorito, yo tendría que decirte, oye, yo pienso que tiene suficiente historia como para considerarse uno de los mejores artistas de habla hispana, como cantante, como compositor, Ricardo Montaner. Uh-huh. Y si me voy a música de otros géneros y de otros idiomas, yo te diría que tiene un peso importante en mis gustos musicales Charles Aznavour y Nicola Di Bari. Para mí, ya que mencionaste a Charles Aznavour, los cantantes franceses fueron muy importantes. Cuando tú hablas de la trova cubana, a mí nunca me gustó mucho la trova cubana. Hay una sola canción que sí me gustó, que es La Pequeña Serenata Nocturna, que no debe ser de Pablo Milanés, que además no me cae, porque es demasiado adulante, de Castro y compañía. Entonces tiene la doble personalidad, lo que dice afuera y lo que dice adentro. Pero inclusive yo iba a grabar un disco, que el productor iba a ser Hugo Blanco, y la mayoría de las canciones, porque yo estudié canto con la profesora Lucía Gilitz, iban a ser casi todas trovadores franceses, entre ellas la canción de toda mi vida, que es Ne me quitte pas, que cantan grandes artistas, y Edmond Tenat, que es otra de las canciones que a mí me encanta. Y ahora que en Venezuela se escuchó sobre todo con los 5 latinos, porque estamos hablando de esos trovadores anteriores a que yo naciera. Uh-huh. Los trovadores son de los años 40, sí, por ahí, y algunos de los 50. Pero los trovadores son importantes, y los únicos trovadores no franceses que me gustan es Serrat y ahora Joaquín Sabina. ¿Y cuál es tu placer culposo? Esa canción o ese artista que tú no reconocerías en público, que por lo menos una canción de él te gusta y lo tienes ahí guardado y lo escuchas así y te da pena decirlo porque podrían pensar que no sé. No, mira. ¿No tienes ese problema? Yo lo único que guardo, que ni siquiera mis hijos ni mi mujer saben, es que trabajando, cuando hacía al principio el programa Gente en Ambiente, cuando estábamos empezando haciendo Gente en Ambiente, Cristian Ruz, que trabajaba conmigo, trabajaba también, creo que para la RCA de Venezuela, y llega un día y me dice, mira, está grabando Dani Rivera y necesitamos una canción. Digo, bueno, ¿y? No, que nos compongas una canción. Una canción, yo no soy compositor, ¿no? Digo, no, yo no voy a cantar. No, es urgente, vale, que está terminando el disco, falta una sola canción, tú lo puedes hacer. Y compuso una canción. Y entonces Dani Rivera cantó la canción. Y entonces cada vez que venía Dani Rivera, yo decía, coño, Dani, ¿cuál es el disco donde grabaste la canción? No, el primero le explicó que la canción que grabó, el cuento, ¿no? Y claro, como él venía de una gira y uno de los puntos era venezolano, iba a traer un disco especialmente para eso. Hasta que por fin la que era en ese momento mi mano derecha, Yadira Novelino, mi mano derecha en la radio y en la televisión, ella era fanática de Dani Rivera. Yo no. A mí Dani Rivera lo que me gusta se llama Madrigal, que para mí es una de las canciones más hermosas que se han compuesto en el mundo. Ni siquiera en Latinoamérica, en el mundo. A mí me gustaba mucho su versión, y disculpa que te interrumpa, me parece un clásico su versión, hasta que escuché la de Alfredo Sadel. Ah, fíjate, yo no conozco la de Alfredo, y Alfredo fuimos grandes amigos. Bueno, entonces, Yadira Novelino tiene todos los discos de Dani Rivera y yo empiezo a buscar la canción. Y entonces consigo la canción.
pero no está a nombre mío, sino pusieron de derechos en depósito, por lo cual yo no recibo ni un centavo. Ahora después sí. Entonces, escuché la canción y me parece la cosa más cursi y ridícula que yo he escuchado en mi vida. Y no solamente no le devuelvo el disco, es que lo rompo. Y entonces, años después, me estoy cortando el pelo donde Vito, que era uno de los más famosos, y no sé si todavía está en Venezuela, barberos que hay en Venezuela. Y él tiene como ambiente musical la música italiana, porque él es italiano, y de repente yo escucho mi canción en italiano. Y le digo, Vito, ¿qué disco es ese? Y me trae el cassette y veo que el grupo que la canta se llama Il Nomadi, que es muy famoso, era muy famoso en los años 60 y 70 en Italia. Y yo empiezo a buscar entonces en el hit parade italiano Il Nomadi con el título de la canción que yo compuse. Y esa canción llegó al primer lugar en Italia. ¿Cómo se llama la canción? Ni loco. Es que no lo conoce Ángela. Mis hijos no saben cuál es la canción. Pero tienes que decirlo. Lo que sí te voy a decir es que en una de esas estamos almorzando, Ángel y yo, en el centro comercial, en un restaurante que íbamos mucho, en el centro comercial San Ignacio, y de repente me consigo, llega José Pajé, el dueño de Velvet. Y digo que en ese momento tenía los discos no era RCA Victor, era Velvet, donde grababa Dani Rivera. Digo, coño, José, hay una canción que ustedes mismos me piden que yo componga, que es la única que he compuesto en mi vida, ¿no? Que es una ridiculez, por cierto, que llegó al primer lugar en Italia, porque ya me enteré, y yo no recibí ni un centavo de eso, ¿no? Ahí tú pusiste derechos en depósito y más nada. Ese es el negocio. Y dice, bueno, Napoleón, ¿qué es lo que quiere? Digo, lo que quiero, bueno, como yo estaba haciendo una revista buenísima, por cierto, que se llama Gente en Ambiente, que estábamos sacando un disco, queríamos sacar con cada revista un disco, le digo, bueno, para mí lo mejor que tú has tenido de colección es el Hit Parade, las colecciones del Hit Parade de Venezuela y de San Remo. Entonces me dice, te doy los derechos, no te cobro un centavo para que lo saques en eso. Ese es el cuento de la única canción que yo compuse en mi vida y del álbum que yo iba a cantar. Pero tienes que decir cuál es la canción. La cosa más cursi. No, la gente jugará. Tienen esas canciones tan requete hermosas, ¿no? Importa, pero ¿cómo se llama? Que no lo voy a decir, si no se lo digo a mí. Tienes que decir cómo se llama. Lo voy a decir. Mira, pero, por cierto, antes de irme, ¿hay alguna canción que tú asocies con tu virginidad, con la pérdida de la virginidad? No. Yo sí. De verdad que pregunta tan retorcida. No, me estoy acordando ahora que yo tenía como 12 o 13 años y mi tía tenía una muchacha, era una muchacha, no sé si tendría 18 o 20 años ella, colombiana, trabajando en la casa como doméstica. Dios mío, esto se va a poner... Me acuerdo que era carnaval. Y yo recuerdo que cuando ella me violó, ¿no? Pero Dios mío, tarde de revelaciones. Estaba cantando una canción que es Pero si bailo con Pepe no siento nada, que es una canción que se puso de moda con una cantante colombiana, que era esas canciones que a ti te gustan, populares de bailoteo, ¿no? Esa canción. Y ahora te toca a ti decirlo. Después de esta relación, no tengo ninguna asociada a la pérdida de virilidad. Lo que sí te puedo decir es que yo he compuesto una canción recientemente, ya estando aquí, a petición de un artista venezolano que me había dado una de sus dos canciones. Pero había grabado dos canciones. Su mamá era fan de mi programa y esa canción, una de esas canciones, de sus canciones, la utilizamos todavía hasta el día de hoy en la sección de los presos políticos, una canción sobre los presos políticos. Entonces él una vez me dijo que por qué no escribía algo, y yo jamás había escrito una canción, ¿no? Pero escribe algo, cualquier cosa, yo le pongo la música y tal. Entonces yo le mandé una
rimas de dos líneas o 3 líneas, una cosa así. Y me olvidé de eso y con eso hizo el coro. Entonces, después de cuando yo veo eso y que el tipo le metió la música y todo aquello, dije, no, yo no puedo dejar esto así, yo tengo que terminar de escribir esa canción. Y la canción se escribió. Estamos preparando un videoclip de esa canción para lanzarla con todo. ¿Cuántos meses llevas preparando ese videoclip? Eso me lo contaste hace meses. Pero bueno, ¿y qué te crees tú? Una superproducción. ¿Y cómo se llama la canción? No te voy a decir hasta que tú no me digas el nombre de tu canción. Si tú no me dices el nombre de tu canción, yo no te digo la mía. Bueno, entonces no me la digas porque yo no la voy a decir. Tienes que esperarte el video. Ah. Tienes que esperar el videoclip de la canción. Pero es muy buena, ¿sabes? Me siento orgulloso de mí. Qué bueno. Qué bueno. No, quizás no llegaré al primer puesto del hit parade en Italia, pero alguien la escuchará. Ok. Bueno, llevas una hora. Se acabó, no tenemos que ir. Esto se acabó. Okay. Tenemos que volver a hablar de música, por favor. Ok. Chao. Sobre todo, hay una cosa que a mí me gustaría hablar porque yo tengo una ventaja por encima tuyo y de la mayoría que nos están. Tienes muchas. Yo fui disc jockey. Entonces, yo me enamoraba de alguien, de una muchacha, ya sea Marisela Berti o Pierina España, y le componía una canción. Ponía de moda una canción. Y puse de moda varias canciones bien bonitas, por cierto, algunas de ellas. Excepto la de Marisela Berti, que era por despecho, que le ponía en Radio Capital, que creo que fue la única vez que sonaba Lila Morillo en Radio Capital, El Tronco Seco. Por Dios. Bueno, chao, nos vemos. Hasta la semana próxima. Así. Chao.